¿Todo se ve? Sí, 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 yo veo. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿se acuerdan que cuando habíamos estado viendo en ese primer taller el tórax, veíamos que más allá de la importancia que tiene todo lo que hace a la imagen patológica, es saber si la imagen que tengo enfrente es diagnóstica o no, si me sirve o no para la lectura que tengo que hacer. Entonces es importante saber, primeramente, que esté indicada, como siempre decimos, la derecha. Tenemos que tener en cuenta de que no nos podemos guiar siempre por los órganos anatómicos, por la posición, porque podemos tener en este caso un situs inversus, y a veces el pulmón está rotado hacia el lado contrario, hacia el lado derecho, entonces no nos podemos guiar por este caso por una silueta cardíaca. Por eso es importante siempre que en esta placa, como en todas, pero con esta más razón, esté siempre indicada la derecha en la imagen que estoy observando. Que no es lo mismo que esté indicada en el rótulo los datos del paciente, porque el rótulo puedo poner en cualquier parte de la imagen, pero la derecha siempre tiene que estar a la derecha del paciente que estoy evaluando. También es importante reconocer el plano, y en eso hago hincapié por muchas cosas que vimos, sobre todo las acreditaciones anteriores. El plano de evaluación, cuando yo estoy evaluando una placa de frente, es el plano coronal, siempre. En una placa de perfil, el plano de evaluación es el plano sagital. Por lo tanto, cuando yo estoy observando una imagen, ya sea de frente o de perfil, tiene que respetar el plano de evaluación, porque si no, no voy a tener la lectura que necesito. Otra de las cosas importantes es saber la cobertura. La cobertura tiene que ser acorde a la imagen que estoy evaluando. En el caso del campo pulmonar, nosotros sabemos que tenemos un vértice, el cual tiene que estar incluido en la placa, ya sea el derecho y el izquierdo, y también tiene que estar incluida toda la base del pulmón. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías que muchas veces se asientan sobre la base pulmonar. Entonces tiene que estar incluido este ángulo, el costofrénico o el cardiofrénico, porque muchas veces hay patologías que están ocultas en ese sector. Por lo tanto, la cobertura tiene que ser acorde, me tiene que demostrar todo el campo pulmonar, todo el sector de interés. También es importante de que tenga una buena inspiración. ¿Para qué? Para que yo pueda contar esa cantidad de espacios intercostales que hacen a que me esté demostrando que el paciente tuvo una buena inspiración en el momento de hacer la placa y que se expandió ese campo pulmonar y por lo tanto lo puedo recorrer en todo su tamaño. Esto también tiene mucho que ver con la clínica del paciente. Si ustedes tienen un paciente que está con una dificultad respiratoria, seguramente no va a poder tener una expansión del pulmón como la del paciente que se va a hacer una placa de control. Eso también tiene mucho que ver, pero siempre es importante de que a pesar de la patología o los antecedentes del paciente, el pulmón esté hecho en inspiración profunda al momento de hacerse la placa, que esté expandido en su tamaño máximo el campo pulmonar para poder evaluarlo en su totalidad. Bien, otra de las cosas importantes es que siempre, en lo posible, el paciente que se pueda hacer la placa de tórax mayor de 5 años, que esté siempre en bipedestación, o sea, en posición de pie, y que la distancia a la cual se hace la placa sea a 1,80 m, que ustedes la conocen como tele de tórax. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que a esta distancia del tubo con respecto al receptor de imagen, los órganos que forman parte del tórax, la relación cardiopulmonar corazón-pulmón, es lo más real posible. Y por lo tanto las medidas van a ser lo más real también posible. Con respecto también a esto, cuando nosotros hablábamos en ese primer taller, decíamos que las placas teníamos que tener una secuencia para hacer la lectura, y que esa secuencia la íbamos a describir como desde continente a contenido. Entonces, para ir teniendo una lectura prolija, vamos a ir siempre observando la placa desde la parte del continente, que sería toda la parte del tejido celular subcutáneo, todo lo que sería el borde de la imagen que estoy observando,
hacia contenido, que es la parte interna, la parte que hace a la composición de la imagen que estoy observando. ¿Cuál es la parte central de tórax? Es la parte virtual de un espacio que lo conocemos como el mediastino. Nosotros no podemos definir en un plano coronal los órganos que forman parte del mediastino, a pesar de que anatómicamente los conocemos, pero sí podemos observar en la placa los bordes mediastinales, y muchas veces esos bordes mediastinales nos ayudan también a poder saber indicios de patologías o no, o de características propias del paciente. ¿Cuáles son los bordes mediastinales? Todas estas imágenes que yo veo alrededor, que hacen silueta entre ese espacio virtual y los campos pulmonares, corresponden a una parte que forma uno de los contenidos que está dentro de ese mediastino. Por ejemplo, la punta cardíaca del lado izquierdo me está mostrando al ventrículo izquierdo que está haciendo la punta hacia el lado izquierdo del paciente. Muchas veces esto puede estar borrado o puede estar aumentado de tamaño, y esto también me está indicando la posible presencia de una imagen dentro del mediastino. Pero lo que yo sí voy a poder observar, vuelvo a repetir, son siempre los bordes mediastinales que hacen silueta y que forman parte de una estructura anatómica que está dentro del mediastino. No voy a poder observar los órganos que están contenidos, sí los bordes. Y hay algo importante que hay que aprender a saber, que a veces también es un índice de alguna patología, de saber si el tamaño del mediastino está acorde o si es normal o puede llegar a darme la pauta de que haya algún tipo de patología, como por ejemplo una cardiomegalia. Ustedes saben por medio de una ecuación que si se traza una línea sagital por encima de la columna, que corresponde al plano medio sagital, y desde esa línea se toma la distancia mayor hacia el borde mediastinal derecho y la distancia mayor hacia el borde mediastinal izquierdo, esas dos mediciones sumadas, divididas sobre el tamaño total del diámetro transverso cardíaco, o sea, de borde a borde, de derecha a izquierda, podemos tener un valor, y ese valor se puede tomar como normal o patológico si está dentro de los límites normales que están estandarizados para la presencia de una cardiomegalia. Los médicos que están un poquito más entrenados, que por ahí tienen una practicidad ya en la lectura de las imágenes, no hacen en todos los pacientes esta medición y este cálculo, sino que muchas veces separan al tórax entre segmentos iguales, ¿sí? Y miden si esa distancia entre esos tres segmentos es relativamente igual. Generalmente trazan una línea, ¿sí?, sobre el borde lateral más alejado de la línea media del lado derecho, y otra línea sobre el borde alejado del mediastino en el lado izquierdo, y trazan dos líneas verticales. Entonces miden si la distancia de los tres segmentos, ya sea en el lado derecho, en el medio y en el lado izquierdo, son relativamente iguales. Entonces, considerándolo ahí a grandes rasgos, pueden saber si hay una cardiomegalia o no. De todas maneras, cuando hay una cardiomegalia se ve bastante evidente, digamos, el tamaño y el aumento que tiene el mediastino, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que nosotros llegamos a hacer la visualización del mediastino, nos vamos ya a incluir dentro de lo que es la lectura de los campos pulmonares. Y tengo la posibilidad de tener dos, uno derecho y uno izquierdo. Por lo tanto, voy a hacer una comparación del hemitórax derecho con el hemitórax izquierdo. Entonces, empezamos ahí a prestar atención en lo que conocemos como los síndromes. Un síndrome muy característico del hemitórax es la opacidad, que lo que me está demostrando paradójicamente es que hay una imagen opaca, que lo que me está demostrando es la falta de ese aire que normalmente debería haber
dentro del pulmón. Fíjense que si de repente ustedes van a hacer una placa de tórax y el paciente vuelve con esta imagen, lo que me va a llamar la atención, primeramente, es que hay una opacidad grande, ¿sí? Una opacidad grosera en todo lo que sería el campo pulmonar izquierdo. Lo primero que tengo que pensar acá es en los antecedentes del paciente y saber si ese paciente no tiene, por ejemplo, un antecedente de una resección quirúrgica donde se sacó ese pulmón, ¿sí? Si de repente el paciente les dice, nunca estuvo operado de pulmón, tengo los dos pulmones, ahí puedo llegar a pensar de que estoy en presencia a una patología. Igualmente lo vamos a ver ahora en unas imágenes más abajo. Entonces, cuando tenemos este tipo de paciente, primeramente vamos a pensar que el paciente tiene ausencia de imagen en el hemitórax izquierdo. A partir de ahí podemos empezar a pensar de que hay ausencia de... Espérenme un segundito, por favor. Discúlpenme, chicos, tuve un problemita acá en mi casa. Bien, entonces, recopilando un poquito lo que estábamos hablando recién, nos puede pasar una situación como esta, donde tenga una opacidad total, grosera, que me está ocupando el campo pulmonar izquierdo, pero también me puede pasar en una placa como esta, por ejemplo, donde lo que yo estoy observando es que cuando comparo la imagen radiolúcida del pulmón derecho con respecto al pulmón izquierdo, lo que me llama la atención es que en la base del hemitórax izquierdo tengo una imagen más opaca en relación a la base del pulmón derecho. Si yo presto atención en las partes blandas del paciente que estoy observando, voy a observar que en esta tengo presencia de imagen mamaria en el lado izquierdo y tengo esa misma imagen ausente en el lado derecho. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Tengo una paciente con una mastectomía del lado derecho que hace que al momento de hacer la placa no tenga esa superposición de mama y por lo tanto la densidad radiolúcida la voy a ver más presente en el lado derecho porque no tengo la imagen mamaria y voy a ver la base del hemitórax izquierdo más opaca en relación a la comparación con la contralateral, porque acá sí tengo la superposición de estructuras blandas que corresponden a la mama de la paciente. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Se entiende? Bien. Volviendo a lo que estábamos hablando al principio, cuando teníamos un hemitórax totalmente opaco, hay dos posibilidades. O el hemitórax no tiene aire y por lo tanto presenta esta imagen opaca, o tiene presencia de otro contenido, como por ejemplo líquido, que también lo veo radiopaco. ¿Y cómo yo me doy cuenta qué tipo de contenido puede tener el pulmón que me está dando esta opacidad? Por un signo característico que es la desviación de la columna aérea. Nosotros sabemos que la columna aérea corresponde a la imagen de aire radiolúcida que está contenida dentro de la tráquea, y generalmente lo vemos hasta la bifurcación de la carina. Hasta esa altura podemos llegar a verla en una placa de tórax. Si ustedes prestan atención, normalmente esa
línea, esa columna aérea, se debería ver sobre la columna, en forma recta. Fíjense, en este caso, está en forma curva hacia el pulmón que me está presentando la opacidad. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Paradójicamente, que este pulmón se está retrayendo por falta de aire, se está achicando, entonces al hacer este achicamiento retrae hacia sí a la columna aérea. Por lo tanto, la columna va a estar desviada hacia el pulmón que está, en este caso, opaco. ¿Por qué? Porque falta aire. Y fíjense que si yo veo el borde mediastinal del lado izquierdo, lo veo bien marcado, ¿sí? Veo todo el mediastino en su lugar, no está desplazado, por lo tanto puedo definir ese borde mediastinal en el lado izquierdo, y la columna aérea la veo desviada hacia el pulmón que está opaco en este caso. Cuando yo miro la imagen que está al lado, fíjense que veo una situación totalmente diferente. La columna aérea que hoy se llevaba hacia el lado afectado, ahora se desplaza hacia el lado que tiene el aire. Y fíjense que el borde mediastinal tiende a borrarse, tiende a ponerse poco definido. ¿Qué es lo que está pasando acá? Este pulmón está lleno de líquido, se está expandiendo, se está agrandando de tamaño, entonces ¿qué hace? Desplaza y contrae, o sea, retrae, en este caso, todo hacia el lado contralateral, o sea, hacia el lado afectado. En definitiva, cuando la columna aérea se va hacia el lugar donde está la opacidad, me está indicando que el pulmón no tiene aire y está retrayendo todo hacia sí. Cuando la columna aérea se desplaza hacia el contralateral, quiere decir que el pulmón se está llenando de líquido, se está expandiendo, se está agrandando de tamaño y está comprimiendo al lado que no está afectado. ¿Se entiende eso? Perfecto. Bien. De todas maneras, tanto este paciente como esto, el complemento ideal es una tomografía de tórax y no una placa de perfil, porque la placa de perfil, por el patrón tan denso, tan opaco que les está mostrando el pulmón, no les va a aportar ningún tipo de dato, van a irradiar inútilmente al paciente, y lo ideal sería que lo podamos evaluar en un plano axial a través de una tomografía, obviamente, de tórax. En relación a esto, puede pasar que así como me falta aire dentro del pulmón, también puede pasar de que me sobre aire dentro del pulmón. Entonces, muchas veces nos presentan imágenes como estas y nos pueden preguntar cuál de los dos hemitórax es normal y cuál es patológico. Lo habitual es muy probable que la mayoría digan que el normal es el izquierdo y que el patológico sea el derecho. Pero es relativamente al revés esta situación. ¿Por qué? Si bien es posible, o sea, es normal, obviamente, que esté presente el aire dentro del pulmón, también tengo que ver la trama broncovascular. No solamente veo la imagen radiolúcida del aire en un pulmón, sino que tengo que ser capaz de ver la trama broncovascular, todo lo que forma parte de los bronquios que entran por ese hilio, todos los vasos que forman parte del árbol bronquial y del bronco vascular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, sobre todo en la guardia, van a llegar pacientes con algún tipo de proceso obstructivo por cuerpo extraño, sobre todo en pediatría, donde de acuerdo a la ingesta de ese cuerpo extraño puede estar bloqueando la entrada y la salida de aire a un pulmón o a un segmento del pulmón, ¿sí? Entonces, fíjense que generalmente si es opaco ese cuerpo extraño va a ser más fácil de poder visualizarlo radiológicamente, y a veces se dificulta un poco cuando no tiene esa densidad opaca. Pero podemos hacer una comparativa en dos incidencias diferentes. Ustedes saben que cuando se hace la placa de tórax, se le pide al paciente, obviamente, que respire hondo y que se hace la placa en ese momento. Y eso sería una placa en inspiración.
podemos pedir la placa contralateral, o sea, opuesta, que sería la placa en expiración, en la cual al paciente se le pide que suelte todo el aire y en ese momento se hace el disparo para obtener la placa. Aquel segmento que esté obstruido por ese cuerpo extraño, ya sea en la placa en inspiración como en expiración, siempre se va a mantener con la misma densidad radiolúcida. ¿Por qué? Porque el aire no entra ni sale. Entonces es una manera de poder realmente confirmar de que está obstruido ese pasaje de aire, porque ya sea cuando inspira o cuando expira paciente, el aire sigue estando contenido dentro de ese segmento o dentro de ese campo pulmonar. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bien. En definitiva, siempre tengan en cuenta que no porque un pulmón se vea totalmente negro, totalmente radiolúcido, es normal. Siempre tenemos que ver la trama broncovascular en su interior para saber que realmente el pulmón está normal, ¿sí? Forma parte de lo que sería la imagen del pulmón. Siguiendo con estos signos, estos síndromes, perdón, tenemos lo que conocemos como consolidación o como condensación, que son imágenes, exactamente es la misma palabra, son dos terminologías diferentes nada más, que lo que me está demostrando también es una imagen opaca, que a veces puede ser unilateral o a veces puede ser bilateral, como en este caso, y generalmente están ubicadas en un sector del pulmón y en un lugar de ese tórax. Entonces, generalmente cuando nosotros hacemos referencia a una imagen que nos llama la atención, que es opaca, vamos a decir que hay un proceso de condensación pulmonar que afecta el segmento medio y superior del pulmón derecho. Si lo quiero cerrar a esta lectura diciendo que puede ser compatible, por ejemplo, con un proceso neumónico, lo puedo decir, no hay problema. No sé la clínica todavía del paciente, pero sí, si yo detallo la imagen que a mí me llama la atención, lo vinculo con el tipo de imagen radiológica, como en este caso algo que es radiopaco, y lo ubico dentro del pulmón que estoy observando, en qué segmentos y si es derecho o izquierdo, ya con eso es suficiente porque le estoy dando al que hace la lectura la ubicación de lo que a mí me llama la atención, ¿sí? Fíjense qué es lo que pasa en esta placa también. Yo veo una imagen redondeada, opaca, que está ocupando la base del hemitórax derecho. Cuando yo lo veo en un plano, como en este caso un plano coronal, yo lo que puedo observar acá es que está en la parte inferior y en la parte lateral del tórax, pero no puedo saber qué profundidad tiene esa imagen, porque ese diámetro anteroposterior solamente lo puedo observar en una placa de perfil viendo el plano sagital. Entonces, cuando yo veo este tipo de imágenes, lo ideal sería correlacionar la posición de esto que me llama la atención en un plano sagital para saber si esa imagen está anterior o posterior. Y fíjense que en el plano de perfil la veo esa imagen proyectada en la parte posterior del tórax. Entonces, cuando veo, para hacer un resumen, este tipo de imágenes, lo ideal sería siempre poder hacer el par radiológico del tórax para poder observar si esa imagen pertenece o no al pulmón, si es anterior o es posterior, y que eso también tiene mucho que ver con los signos que vamos a ver ahora más abajo. Otra de las cosas... En la imagen B, ¿cuál es la derecha del paciente? No escuché la pregunta. En la imagen de arriba, que está de perfil el paciente, en la imagen B, vos decías que está... Ajá, esa es la derecha del paciente, ¿no? Exacto. Bueno, hay una cosa, muchas veces los médicos cuando, bueno, primero les digo por las dudas, si se llega a cortar nos reconectamos de vuelta.
por las dudas de que se llegue a cortar. Segundo, normalmente nosotros cuando vemos la columna técnicamente, digo cuando lo vemos los técnicos, cuando la columna está en la parte, digamos, derecha de la imagen, ¿sí? Y el esternón está en la parte anterior de esa imagen, estamos entendiendo de que el paciente está apoyando el lado izquierdo, estamos haciendo un perfil izquierdo, o sea, el rayo entró por el lado derecho del paciente y salió por el lado izquierdo. Esto sería un perfil izquierdo. Normalmente, como nosotros las imágenes las vemos en espejo, siempre el lado derecho se marca atrás, acá, ¿sí? Siempre va a estar acá. ¿Para qué? Para que vos interpretes de que esta imagen está hecha en perfil izquierdo. Si estuviese hecho el perfil derecho, la columna estaría en la parte, acá, ¿sí? En la parte de lo que sería tu derecha, pero sería la izquierda del paciente, y el esternón estaría acá adelante. De esa manera, siempre va a estar acá a la derecha, ya sea en un perfil o en el otro, siempre la derecha va a estar marcada acá. Lo que sí va a cambiar es que en una vas a tener la columna, como en este caso, en la parte derecha y el esternón por delante, y en el perfil derecho vas a tener la columna acá y el esternón acá adelante, ¿sí? Pero la derecha siempre la tenés que tener marcada acá. Los médicos, Luciano, a veces cuando hacen la lectura, se guían muchas veces por la posición de los hemodiafragmas. Normalmente en un perfil izquierdo, como en este caso, dicen que los hemodiafragmas se cruzan. Fíjate que acá hay uno arriba y el otro está por debajo, se cruzan en I, y eso implica que el perfil es izquierdo, y cuando hacen el perfil derecho, los hemodiafragmas, que ahora no tenemos ninguno acá para poder verlo, dice que se superponen uno por encima del otro. Ves una sola línea. En cambio acá sí ves la imagen de superposición en I. ¿Sí? Vale, sí. Perfecto. Bien. Y hablábamos hoy de la importancia que estén incluidos las bases de estos hemitórax o de estas bases pulmonares cuando hacíamos la lectura para saber que había una cobertura acorde. Es importante saber que muchos procesos, como por ejemplo el derrame pleural, donde se ocupa el fondo del saco pleural por líquido, generalmente empieza desde la base del pulmón hacia arriba. Ustedes saben que por densidad el líquido es más pesado que el aire. Entonces siempre un derrame pleural va a empezar desde la parte inferior, desde la parte de la base, hacia arriba. El líquido nunca lo vamos a tener suspendido acá y el aire abajo, es imposible. Sí vamos a tener siempre el líquido y el aire por encima. Y ahí aparece lo que ustedes ya conocen como un nivel hidroaéreo. Fíjense que si uno presta atención, hay imágenes, ¿sí?, lineales, tanto en la imagen primera como en la imagen segunda, que a mí lo que me está marcando es la presencia de un nivel hidroaéreo, donde yo veo líquido por debajo, por eso tengo una opacidad, y aire por encima, por eso veo una imagen radiolúcida. Esta imagen es propia de cuando yo tengo un derrame pleural, donde tengo ocupación de un foco del fondo del saco pleural, por la ocupación que tiene ese borramiento a través del líquido que está presente en ese espacio. Por eso es tan importante, como les decía hoy, que cuando hagan lectura, siempre estén incluidos los vértices pulmonares, sobre todo cuando ustedes en la clínica ya empiezan a sospechar de que el paciente puede tener algún tipo de derrame pleural. Fíjense en este caso, yo tengo un pulmón del lado derecho, que veo todo el vértice, veo toda la base, todo el ángulo, veo toda la imagen presente de esa trama broncovascular, que la veo siempre opaca. ¿Por qué? Porque en esa trama entran todo lo que son la vascularización del tórax, del pulmón, y esa vascularización yo sé que tiene líquido en su interior. Entonces esa imagen densa que yo veo de toda esa trama broncovascular es normal,
y es normal que esté presente porque forma parte de la anatomía del pulmón. Si yo comparo con el contralateral, fíjense que veo en la parte superior toda la imagen radiolúcida, con toda esa presencia de trama broncovascular, pero cuando me voy a la parte inferior, se me borró, no veo el fondo del saco, no veo el vértice inferior del pulmón. Y veo nuevamente una línea que me está demostrando por encima la presencia del aire y por debajo una opacidad. Esto que estoy observando acá me está demostrando que hay una ocupación del fondo del saco pleural, en este caso en el lado izquierdo, que me está borrando el vértice pulmonar de ese lado, ¿sí? El derrame pleural a veces puede ser, como en este caso, que se insinúa, que está presente, o puede ser algo que ya está totalmente confirmado. Fíjense que es algo mucho más grande, es mucho más amplio, y como les decía hoy, la placa que no le pediría nunca a este paciente es una placa de perfil de tórax, porque no les va a aportar ningún tipo de dato, van a irradiar inútilmente al paciente, y lo ideal sería poder evaluar este compromiso a través de planos axiales en una tomografía de tórax con ventana para pulmón, para parénquima pulmonar. Bien, chicos, ¿alguna duda hasta acá? Profe, pero uno ya, cuando le pide la primera placa, ¿ya no le pide frente y perfil directamente? No siempre tenés que pedir el par radiológico. O sea, la placa de tórax no siempre se tiene que pedir en tórax, frente y perfil. Y eso lo evalúas, muchas veces los médicos lo evalúan en la clínica. Generalmente la placa de tórax se pide de perfil cuando vos haces una ocultación y por ahí hay algo que te llama la atención, sobre todo si es posterior, entonces vos ahí automáticamente podés decir, bueno, estoy sospechando de un proceso posterior, y le pedís una placa posterior, o sea, de perfil, pero no necesariamente la placa de tórax siempre se pide de frente y de perfil. Vos podés pedir una placa de tórax frente, y después, si realmente se justifica, podemos hacer un perfil. Pero no necesariamente siempre tenés que pedir un frente y un perfil. Es diferente al traumatismo. Los traumatismos siempre se evalúan en dos planos, pero cuando hablamos de patología de tórax, no siempre se pide el par radiológico. Lo ideal sería que se pida, por ejemplo, el frente y a partir de ahí el perfil. Tengan en cuenta otra cosa que hablábamos con respecto al perfil. Siempre el perfil que se pide es el derecho, el izquierdo. Acuérdense de que tiene una relación con la parte anatómica, por digamos, la cercanía que tiene la punta cardíaca con respecto al borde costal. Si de repente ustedes